Hola a todos, bienvenidos al primer taller de física. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿me escuchan bien? Si alguno no escucha, debe activar su audio a la izquierda. Abajo a la izquierda debe entrar, y en este caso al audio. Bien, si es que alguno tiene ese problema. Bien chicos, primero que todo, darles la bienvenida a este primer taller de física. Hoy día vamos a trabajar el plan común. Antes, por supuesto, dar los avisos con respecto al preuniversitario. Recuerden que quien les habla, el profesor Roberto de Física, del preuniversitario Preparación Ética. Bien, bueno, recuerden que esta clase en este momento está siendo grabada para que posterior a ello quede en nuestro canal de YouTube. Bien, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bien. Bueno, recordarles que todos los sábados, junto con nuestra psicóloga Deyanira Duarte, ella está en un ciclo de talleres vocacionales. El día de hoy, todos aquellos que quieran relacionarse con el área jurídica o económica, tenemos un taller a las 18 horas. ¿Ok? Recuerden también que hay talleres del ciclo de mujeres por el mundo. El primer taller será de, en este caso, Corea del Sur. ¿Ok? Bien, bueno, Ariana dice no puedo escucharlo. Ariana debe activar el audio abajo a la izquierda. Bien, abajo a la izquierda. ¿Ok? Aileen me pregunta por la grabación. Aileen, en este momento estoy grabando la clase y va a quedar en el canal de YouTube. Bien, la clase completa. Así que no hay problema con eso. ¿Ok? Bien, espero que hayan tenido todos, por supuesto, una muy buena semana y este día sábado comenzamos muy tempranito, ¿cierto? Espero que todos estén acompañados, a lo mejor con una tacita de café, ¿cierto? Para poder concentrarse en esta primera clase de taller de física, ¿ok? Bueno, primero les pregunté a todos si es que habían algunos técnicos profesionales, algunos científicos humanistas, qué tipo de electivo van a rendir a fin de año, ¿cierto? Para la prueba de transición. Y recordarles que este año, bien, la prueba de transición tiene, al igual que la PSU, cuatro secciones, ¿cierto? Competencia lectora, matemática, historia y ciencia. Bien, y aquí nos vamos a tener un poquito. ¿Por qué? Porque antes de empezar, yo sé que están ansiosos con resolver el modelo 2021, ¿bien? Resolver el modelo 2021. Antes vamos a salir de ciertas dudas, ¿bien? Por ejemplo, primero, ustedes saben que la prueba de lenguaje y matemática cambió en la cantidad de preguntas. Bien, bueno, les tengo que contar que en la prueba de física no existe cambios en la cantidad de preguntas con respecto al año pasado. La cantidad de preguntas en ciencias sigue siendo 80 en total. Bien, sigue siendo 80 preguntas en total. ¿Ok? Bueno, además, el tiempo que a ustedes les van a destinar para la prueba de ciencias es de 2 horas 40 minutos. ¿Ok? Pero que eso quede muy claro con respecto a la información. Bien. Ya, y aquí vamos a comenzar con la prueba de ciencias. Bien. Ustedes asistieron a un colegio, ¿cierto? En la enseñanza media, algunos en un científico humanista y otros en un técnico profesional. Entonces, en el caso de ciencias, existen tres pruebas o tres posibles pruebas para los científicos humanistas y solo una prueba para los técnicos profesionales, que se los voy a detallar a continuación. Bien, entonces, primero, aquellos, pongan atención, aquellos que son científicos humanistas, bien, que estudiaron en un colegio de esas características, ustedes pueden decidir, ¿ya? Ustedes pueden decidir una mención, ¿ya? Vamos a tener 18 preguntas, como aparece acá, ¿cierto? De biología, aquí está, bien. Ustedes van a tener 18 preguntas de biología, 18 de química, 18 de física y también van a tener 26 preguntas de la mención, la cual ustedes pueden elegir. Bien, ustedes pueden elegir la mención, biología, química o física, en donde se agregan 26 preguntas. ¿Qué ocurre con los técnicos profesionales? Y por eso les pregunté al principio si habían técnicos profesionales en esta clase. ¿Por qué? Porque
El plan común para los técnicos profesionales es el mismo. Son 18 de biología, 18 de química, 18 de física y las 26 preguntas de mención que los científicos humanistas pueden elegir, ustedes no los eligen. Bien, a ustedes se le agregan 26 preguntas de mención, que en general son 10 preguntas de biología, 8 de química y 8 de física. Bien, los científicos humanistas van a tener 26 preguntas hasta tercero medio de alguna de ellas, ustedes no. A ustedes se le agregan preguntas hasta segundo medio, 10 de biología, 8 de química y 8 de física. Bien, chicos, espero que esto les quede súper claro porque para, por supuesto, salir de dudas. Hasta aquí, todo claro, ¿cierto? Se entiende el panorama de la prueba de ciencias. Bien, sobre todo los técnicos profesionales que algunas veces tienen muchas preguntas. Acá la única diferencia es que esas preguntas que son 26 de mención, que los científicos humanistas eligen y eligen además el nivel de dificultad, porque a ellos se le agregan preguntas hasta tercero medio, entonces son otros contenidos. En cambio, ustedes, los técnicos profesionales, se les repiten más preguntas del plan común. Bien, son 10 más de biología, 8 de química y 8 de física. Bien, ya, yo sé que algunos tienen dudas todavía con los números, los voy a ayudar un poquito, ¿ya? Para que se entienda bien en los porcentajes y los números. Miren, ustedes van a trabajar en lo siguiente. Por ejemplo, todos los que están ahora presentes, da lo mismo si son mención biología, mención química, mención física o técnico profesionales, todos van a tener 18 preguntas de física común y que se describen a continuación con esta cantidad. Ustedes tienen que responder 5 preguntas de ondas, 7 preguntas de mecánica y 6 preguntas de energía. Esta tabla de especificación ya está publicada, ¿cierto? El DENRA, etcétera. Bien, entonces ustedes van a responder 5 preguntas de ondas, 7 preguntas de mecánica y 6 preguntas de energía. Eso es para todos. Todos los que están presentes ahora, da lo mismo si son técnicos profesionales, mención biología, mención, cualquier mención, tienen esa estructura. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con los que además están en un científico humanista y quieren rendir la prueba del electivo? A ellos se le agregan 4 preguntas de ondas, 4 preguntas del capítulo de electricidad, se le agregan 12 preguntas de mecánica y 6 preguntas de energía. Bien, entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, no, en las preguntas de mención no van a haber preguntas de onda. ¿Cómo que no? Si hay 4 preguntas de ondas, y no por ser un contenido de primero medio, no va a preguntarse en la mención, porque la mención no es solo de tercero medio, la mención es hasta tercero medio. Entonces pueden haber preguntas de onda, de sonido, de luz, de óptica en la parte de mención. Bien, entonces es importante que sepan la cantidad de preguntas. Bueno, y acá también existen los técnicos profesionales que se le van a agregar, como les dije al principio, 8 preguntas de física. Se le agrega 10 de biología, 8 de física y 8 de química. Entonces a ustedes, le estoy hablando a los técnicos profesionales, se le van a agregar 2 preguntas de ondas, 3 de mecánica y 3 de energía. ¿Ok? En cuanto a eso, es la estructura general de la prueba. ¿Ok? Bien, entonces hoy día están todos convocados, ¿cierto? Llamados por el preuniversitario a responder primero estas 18 preguntas del plan común. Y estas 18 preguntas del plan común les sirven a todos, porque ya expliqué en detalle que da lo mismo si son de las 3 áreas de científico humanista o técnico profesional, o sea, los 4 grupos, los cuatro tipos de pruebas que se van a rendir en este modelo, ¿cierto? Estas 18 preguntas del plan común son para todos. Una vez que ya finalicemos con todas las preguntas del plan común, en una semana siguiente tienen que estar muy atentos a las publicaciones del preuniversitario. Un poco más adelante se van a trabajar las preguntas de mención. Bien, y ahí vamos a trabajar las preguntas de mención tanto como para los técnicos profesionales como para los que elijan mención física. Bien. Bien, ya he hablado mucho y espero que haya salido de algunas dudas. Ya quiero leer si en el chat se entendió todo, si quedó todo claro con respecto a la estructura. No me ha hablado nada de contenido específico ni nada, solamente la estructura de la prueba, que hay muchas personas que todavía quedan con dudas y nos preguntan, entonces para poder salir de eso es importante.
Bien, ya, agradezco su respuesta, veo que está quedando todo bastante claro. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, vuelvo a repetir. Hoy día vamos a comenzar con el plan común. Hoy día no vamos a trabajar las 18 preguntas plan común. No, vamos a trabajar algunas preguntas. De hecho, hoy día tengo preparado que respondamos de la pregunta número 1 a la número 7, ¿ya? Dependiendo de cómo podamos avanzar. Y por supuesto, más adelante vamos a trabajar con la otra parte del común y después ya partimos con el electivo tanto para los técnicos profesionales como para los mención física. ¿Ok? Sigamos entonces. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Primero, les voy a publicar la pregunta. Bien, ahí está la pregunta. Necesito que respondan, bien, cuál de ellas es la correcta, creen ustedes. Bien, y luego de eso voy a leer un par de preguntas, un par de respuestas de ustedes, y luego de eso yo voy a explicar cuál es la respuesta correcta. Bien, ya lean bien la pregunta. Bien, por ahí en unos comentarios anteriores alguien preguntó si el capítulo de Tierra y Universo no entra. La verdad es que sí, hay contenidos de sismos y también de gravitación universal de Newton y de las leyes de Kepler que son Tierra y Universo. Entonces, ese contenido sí está explícito en los contenidos del DEMRE. ¿Ya? Perfecto. Ya, acá algunos me responden que es la pregunta, que es la respuesta la E. Ya, Vicente dice que es la E, Maciel también me responde que es la alternativa E, ¿ya? Bien, entonces vamos a leer con mucha calma la pregunta, la alternativa, ¿bien? Primero, primero habla de la Tierra, ¿bien? Habla de la Tierra y de su modelo dinámico. Entonces, para aquellos que no recuerdan, porque este es contenido de primero medio, en primero medio ustedes ven las capas de la Tierra, ¿cierto? Sismos, volcanes, todo ese contenido que tiene que ver, por ejemplo, con la escala Richter, la escala Mercalli, todo eso se ve en primero medio. Esta es una pregunta de primero medio, ¿ok? Y habla de la Tierra, modelo dinámico. Eso quiere decir que está hablando de cómo interactúan las placas, etcétera. Y efectivamente vamos a hacer un recordatorio, muy breve, ¿ya? Miren, aquí les tengo una imagen en donde hay unas flechas, ¿bien? Ya, esas flechas corresponden al movimiento interno que posee la Tierra, ¿bien? Esas flechas corresponden al movimiento interno que efectivamente genera el movimiento de placa. ¿Ya? Mucho más adelante también ustedes pueden analizar los tipos de límites, están los convergentes, divergentes, transformantes. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros que estamos en la placa sudamericana, al lado de nosotros está la placa de Nazca, se trata de meter por debajo de nosotros y por eso es que se produce, obviamente, los sismos, las erupciones volcánicas. Entonces, lo que debemos recordar es que este movimiento, que se llama convección, ustedes en el capítulo de calor hablaron de la convección, que genera estos fluidos que, obviamente, a medida del cambio de densidad, en donde los materiales de mayor temperatura suben, los fluidos de menor temperatura bajan, eso genera una convección. Entonces, para Vicente y Maciel, que me preguntaron, por supuesto, con la primera, o sea, que me respondieron la primera pregunta, y acá la respuesta correcta de la uno es la E, porque la convección del magma es la que incide en el movimiento de las placas tectónicas. Bien, entonces es importante que recuerden este concepto. Convección. La convección es el movimiento de fluido, que en este caso es el magma, y eso produce el movimiento de las placas. Bien, nosotros estamos en una frontera convergente porque la placa de Nazca se posa por debajo de la sudamericana y eso genera obviamente sismos y erupciones volcánicas. No en todo el lado en la misma forma de interacción. Bien, entonces nosotros tenemos el estudio de un modelo dinámico. El modelo dinámico en física está detallado acá. ¿Ya? Aquí está la imagen. ¿Ya? Tenemos, por supuesto, la litosfera. ¿Bien? Tenemos la litosfera que está fragmentada en placas. Debajo de la litosfera está la astenosfera. Bien, debajo de la placa está la astenosfera.
después está la mesósfera y la endosfera donde están los núcleos, núcleo interno, núcleo externo. Recuerden que el núcleo interno y el externo son de hierro y ahí se produce el campo magnético y otras cosas también que podemos analizar mucho más adelante. Bien, entonces la primera explicación, quiero que recuerden estas imágenes. ¿Ya? Aquellos que son más visuales, recuerden esta imagen, la convección del magma, ¿bien? El movimiento de esta roca derretida, recuerden que el magma es roca fundida, ¿bien? Y por supuesto que acá tenemos, con respecto a ese movimiento, en este caso, una interacción de algunos límites, ¿ya? Podemos hablar de límites divergentes, límites convergentes, etcétera. ¿Ya? Entonces, pregunta 1E. Bien, vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2, seguimos con primero medio. Ya estábamos trabajando con unas de luz, ¿ya? Recuerden que el gran capítulo de ondas se divide en 4 bloques, digamos. Ondas, sonido, luz y óptica. Bien, entonces acá estamos interactuando con unas de luz. Chicos, espero leer sus respuestas. ¿Cuál es la respuesta correcta de la número 2? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a la número 2? Ya. Bien, Carolina dice B, Jesús, Antonia, Andrés, Maciel, Magdalena, Tamara y Sofi dicen que es la alternativa B. ¿Ya? Bien, muchas gracias por su respuesta y vamos a recordar lo siguiente. ¿Ya? Primero, primero, todas las ondas pueden cambiar de medio. Bien, por ejemplo acá del aire al agua. Representémoslo con el aire al agua que es mucho más cómodo para recordarlo. Ya, cuando las ondas cambian de medio, cambian también su rapidez. Bien, por ejemplo, los sonidos cuando cambian del aire al agua se mueven más rápido. En cambio, la luz, cuando se mueve del aire al agua, se mueve más lento. Bien, entonces acá lo que nosotros identificamos es un índice de refracción. Y algunos van a decir, chuta, acá hay una fórmula, algo que hay que recordar. Sí, hay que recordar que el medio material le dice a las ondas cómo moverse, con qué rapidez. ¿Y cómo poder saber si, por ejemplo, el rayo se acerca a la normal, se aleja a la normal o con qué rapidez viaja? Para eso, matemáticamente tenemos un índice, que es la relación que existe entre el índice, o sea, el índice es la relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío, que ustedes ya saben que es 300.000 kilómetros por segundo, y en el denominador la velocidad de la luz en el medio material. ¿Bien? Entonces, con esa expresión matemática, ustedes podrían determinar el índice o, si tienen el índice, podrían calcular la rapidez en ese medio material. Entonces, muchas gracias a todos los que respondieron la pregunta, porque efectivamente, si un haz de luz cambia de medio, de un medio a otro, da lo mismo si es del aire al agua, del agua al vidrio, da lo mismo. Acá, conociendo ya que la velocidad de la luz es en el vacío 300.000 kilómetros por segundo, si nosotros tenemos el índice de refracción del segundo medio, inmediatamente podemos despejar la rapidez en ese medio material. ¿Ya? Si lo despejamos nos quedaría algo así. Bien, entonces los 300.000 kilómetros por segundo se dividen por el índice y finalmente vamos a tener con qué rapidez se mueve en ese medio material. Así que muchas gracias chicos por su respuesta, esa es la respuesta correcta y aquí está la representación. Bien, como dato extra también recordar que la luz al pasar del aire al agua, el ángulo disminuye, bien, el ángulo se acerca, el rayo se acerca a la normal, si fuese al contrario, ¿cierto? Se aleja a la normal, ¿ok? Bien, ¿todo claro con la segunda pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Chicos, ¿todo claro? Sí, Martina me dice si puedo volver. Ahí está, ahí volví. Sí, por supuesto. Bueno, primero, a Martina dice para tomar una foto, ningún problema. Tomen fotografía de las preguntas o del desarrollo que yo voy realizando, que son muy breves también. Y por supuesto, cualquier inquietud, yo voy a estar atento en alguna ocasión al chat. Mientras estoy explicando, por lo general no pesco mucho el chat, pero sí, después sí. ¿Ok? Bien, vamos a la pregunta número 2. Ahí está la explicación, por supuesto.
Y vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Ya, para todos los que están preguntando, han hecho algunas preguntas con respecto a la clase. Ya veo que algunos se quedaron dormidos porque hay muchas cosas que expliqué al principio. Bien, primero estamos resolviendo el modelo 2021, que es un documento que ya publicó el DEMRE. De hecho, lo publicó hace como 2 meses. Tanto las preguntas como las respuestas, que es lo que hace el DEMRE todos los años. Segundo, esta clase está siendo grabada y en los próximos días se va a subir a nuestro canal de YouTube. Bien, de principio a fin, toda la clase la van a poder visitar ustedes en el canal de YouTube. Bien, y por supuesto, todas las preguntas que vamos realizando ahora pueden tomar fotografía, ningún problema. Bien, bien, pregunta número 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, D o E. Los leo en el chat. Ya. Fiorella dice A, Maciel A, Sofía, Martina, Javiera, Anaís, Andrés, Tamara, Felipe, Paulina, Javi, también Nicole, me dicen que es la A. Ya, muy bien. Yo creo que esperemos que sea la A, porque veo que el público, el pueblo dice que es la A, entonces esperemos que mayoría en este caso esté de acuerdo. ¿Ya? Bien, primero, recordar que las ondas se propagan. ¿Ya? Y en este caso dice que las ondas se propagan recorriendo 24 metros en 2 segundos. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere destacar eh, por supuesto, esos datos, 24 metros en 2 segundos, uno dice, claro, yo tengo la distancia recorrida de la onda y el tiempo. Y tanto en ondas como en el capítulo de movimiento, uno recuerda que la rapidez se puede calcular como distancia partido tiempo. Entonces la distancia de la onda es 24 metros y el tiempo que demora esa onda en recorrer esos 24 metros son 2 segundos. ¿Bien? Entonces podríamos responder primero que la rapidez de la onda es 12 metros por segundo. ¿Bien? Pero no me están preguntando la rapidez. Me están preguntando otra cosa. ¿Bien? Bueno, acá entra en juego lo que nosotros hemos conversado con respecto a la rapidez de una onda, que se puede calcular como distancia partido tiempo, por supuesto, pero también podemos calcularla de otra forma, que es lo que aparece acá. La velocidad o la rapidez de la onda se puede calcular como longitud de onda partido por periodo o también longitud de onda por frecuencia. Bien, entonces, solo a modo de síntesis, pueden escribir que la rapidez de una onda puede calcularse a través de 3 expresiones matemáticas. Distancia dividido tiempo, longitud de onda, que es una sola onda partido por periodo, que es el tiempo de una onda, o también longitud de onda por frecuencia. En este ejercicio, como dice que la frecuencia vale 3 Hz, por supuesto que son 3 veces por segundo, entonces me conviene mucho calcular la rapidez o relacionar la rapidez con esta fórmula, ¿bien? Que aparece aquí abajo. ¿Bien? Rapidez, longitud de onda por frecuencia. ¿Bien? Ya, Karen me dice si puedo repetir lo último. Por supuesto que puedo repetir lo último. Primero, en el capítulo de movimiento, tú puedes calcular la rapidez como distancia partido tiempo. Eso es parte del capítulo del movimiento, que tú lo puedes aplicar a una onda, porque lo puedes aplicar a una onda, a un auto, a un avión, a lo que se esté moviendo. Pero lo que está abajo, bien, lo que yo puse ahí como fórmula donde dice V lambda partido por T o lambda por F, es específicamente de una onda. O sea, una onda se puede determinar su rapidez si tienes la longitud, que es lambda, partido por el periodo. Ahora, como el periodo es el inverso de la frecuencia, se puede calcular como longitud por frecuencia. ¿Ya? Entonces, toda esta explicación, Karen, es para decir que finalmente lo que yo puedo ocupar acá es la tercera expresión matemática, que es rapidez es igual a longitud por frecuencia. ¿Bien? No vamos a escribir longitud partido por periodo porque no tenemos el periodo. Lo podríamos calcular, pero ya no queremos hacer más cosas. Tratemos de hacerlo lo más simple, pero por supuesto pueden calcularlo de varias formas. A lo que voy finalmente es que ustedes calcularon los 12 metros por segundo. Entonces, donde dice B, 12 metros por segundo. Listo. La longitud de onda no la sabemos. Es una incógnita.
¿Bien? Pueden dejarla como X o como lambda, da lo mismo. Y la frecuencia vale 3. Entonces, finalmente, ustedes podrían calcular lambda como 12 dividido 3, que es 4 metros. ¿Bien? Y ahí ustedes responden cuál es la longitud de una onda, porque podrían haber varias ondas. ¿Bien? Acá le están preguntando por la longitud de onda. Eso quiere decir que es la longitud de una onda, no de muchas, de una. ¿Bien? Así que los felicito, chicos. Hubo 20 personas más o menos que respondieron que era la A, así que muchas gracias por su respuesta. La alternativa correcta es la A, 4 metros. Ya, Belén me pregunta por qué 3, porque arriba, lea el enunciado, dice, punto seguido, si su frecuencia es 3 Hz, entonces estamos sacando el dato del enunciado, no lo inventé yo, ¿ya? Ya, qué bueno Belén, ahí se entendió, perfecto. Bien chicos, pregunta número 3, ¿todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, perfecto. Ya, Romina me pregunta si longitud de onda es lo mismo que velocidad. No, la velocidad en este caso es 12 metros por segundo y la longitud de onda es 4. Bien, entonces acá recordar que no es lo mismo. ¿Ya? Connie Palacio me pregunta cómo se saca el periodo. En este caso, como la frecuencia vale 3 Hz, el periodo lo puedes calcular como 1 dividido en 3. ¿Bien? 1 dividido en 3. ¿Ya? O sea, un tercio de segundo. ¿Bien? Connie, ¿todo claro? ¿Sí? Ya, perfecto. Listo. Sí, Martina pregunta si las clases serán los sábados. Sí, las clases siempre serán los sábados a las 11 de la mañana. Ustedes solamente tienen que estar atentos a la página, ¿cierto?, de preparación ética, porque ahí se publicará qué semana se hace el taller uno, taller 2, etcétera. Bien, así que con respecto a eso, perfecto. Bien. Ya chicos, seguimos. Pregunta número 4. Ya, y acá les voy a recordar algo, ¿bien? Recuerden que la prueba de transición tiene un 15% de preguntas de habilidades de pensamiento científico, ¿bien? Eso quiere decir que son preguntas con respecto a lo que es una teoría, con respecto a lo que es una ley, con respecto a lo que es un modelo, por ejemplo, una hipótesis, ¿ya? Es como los científicos logran llegar a un conocimiento, ¿ya? Y pueden, por supuesto, analizar algunas variables. Ya, esta pregunta y todas las preguntas de habilidades de pensamiento científico que no son solamente en física, porque alguien me va a decir, no, que son solo para física, no es así. Las preguntas de habilidades de pensamiento científico, que es un 15%, o sea, son 12 preguntas, se dividen en algunas de química, algunas de biología, algunas de física, algunas del plan común, algunas del plan electivo. Ya no es algo que sea solo de física, ¿ya? Entonces estamos también recordando varias cosas, ¿ok? Bien, bueno, acá preguntan cuál es o cuál de todos los que aparece ahí abajo, que son 5 postulados, lean bien. Ya, creo que estoy hablando mucho, mejor los dejo que lean tranquilamente. Bien. Ya, y aquí también aparece lo siguiente, que a muchos de los científicos no les gusta leer. Bien, lamentablemente no es una buena recomendación que no lean. De hecho, la recomendación para todos los que quieran ser científicos es que sí deben leer. Cuando estén en la universidad se van a dar cuenta que van a tener que leer muchos libros. Bien, entonces es importante que tengan una buena comprensión lectora. ¿Ya? Bien, vamos a desarrollar esta pregunta. Hay que entender bien que lo que hace el estudiante es
tener una cubeta, lo voy a explicar con palabras simples, si es que alguien no entiende, por supuesto. Hay una cubeta con agua y caen gotas. Y como es una onda superficial, quiere decir que se propaga en toda la superficie. Y lo que él mide es el tiempo. O sea, él tiene un cronómetro, ¿cierto? Mide el tiempo, porque ahí dice mide el tiempo. Y lo que va cambiando es la cantidad de agua, o sea, lo que va cambiando es la profundidad. ¿Ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a una siguiente lámina, que es la explicación. ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de variables en ciencias. Hay una variable que es controlada, hay una variable que es lo que yo voy cambiando, ¿bien? Por ejemplo, acá lo que va cambiando es la profundidad de agua, ¿bien? Y la variable que yo estoy midiendo, ¿bien? Que es la variable dependiente, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. En ciencias existen tres variables. Una variable que es controlada, puede haber una variable independiente y una variable dependiente. ¿Ya? Y aquí muchos se pierden, así que voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Por ejemplo, en este caso, lo que la persona está midiendo es cómo cae una gota de agua y cómo esa onda se propaga hacia afuera. Y acá el enunciado dice que la fuente es siempre la misma. Bien, en ningún momento dice que primero es una fuente, después una piscina, después el océano. No, es una fuente, es un tamaño controlado. O sea, la distancia que va a recorrer la onda está controlada. Bien, no va cambiando nunca. Bien, la distancia que recorre la onda es una variable que está controlada por la persona y es fija. Bien, ya, y acá viene la dificultad. ¿Qué es lo dependiente y qué es lo independiente? Cuando hablamos de la variable dependiente, estamos diciendo que es lo que la persona quiere cambiar. O sea, él va con un vaso, por ejemplo, con agua y cada vez le echa más agua, entonces va variando la profundidad. Entonces, eso es, en este caso, la variable independiente porque eso es lo que cambia a la persona. Ahora, esa persona después va a tomar su cronómetro, ¿ya? Toma su cronómetro y empieza a medir el tiempo. Entonces, el tiempo, como lo está midiendo, es la variable dependiente, porque depende de cómo se está moviendo, en este caso, el agua, cómo se mueve esa gota de agua en una superficie. ¿Ya? Entonces, sin más introducción con respecto a esto, porque obviamente esto nos va a ayudar a entender el enunciado, siempre lo que está midiendo, por ejemplo, en este caso con un cronómetro, es la variable dependiente. Porque en este caso el tiempo depende de lo que yo estoy haciendo, depende si yo le echo más agua, etcétera. Eso es lo que él dice, digamos, ¿ya? Eso es lo que él dice, ¿bien? Entonces, cuando una persona quiere, en este caso, postular una hipótesis, recuerden que la hipótesis hay que comprobarla, y él no ha comprobado ni una cuestión todavía, pero él quiere postular una hipótesis. La hipótesis correcta, la hipótesis correcta es cuando uno relaciona la variable dependiente con la independiente. Eso es todo. O sea, acá lo que hay que relacionar es la profundidad con el tiempo. O también, como dice acá, como la variable controlada, Martina me pregunta cuál es la variable controlada. La variable controlada es la distancia porque esa persona no está cambiando la fuente es siempre la misma. Entonces la onda, hay que imaginarse esto, en la gotita cae, la onda se propaga, pero se propaga siempre recorriendo la misma distancia. Entonces, por ejemplo, si demora más tiempo o menos tiempo, lo que podría ir variando es la velocidad. ¿Bien? Ya, entonces vamos a volver atrás. Espero que haya quedado bien clara la información. Bien. Ya, entonces, en la número 4, en la número 4, la única hipótesis que efectivamente relaciona la profundidad de agua, bien, la profundidad de agua con el tiempo es la C. Bien. ¿Por qué? Porque habla de la profundidad, lo voy a explicar, habla de la profundidad y dice que la rapidez depende. ¿Por qué? Porque la rapidez tiene que ver con el tiempo. ¿Ven? Entonces, él puede decir, por ejemplo, claro, si demora más tiempo o menos tiempo, entonces sí cambia. Sí cambia con respecto a la profundidad, que eso es lo que está midiendo. Por ejemplo, si vemos los otros términos, por ejemplo, la A dice el número de gotas. En ningún momento habla de que está cambiando el número de gotas, por ejemplo. No. Lo que él está cambiando es la profundidad de agua y lo que él está midiendo es el tiempo. Entonces, la única hipótesis consistente en el procedimiento, como aparece acá,
es la que relacione la profundidad con el tiempo. ¿Ya? Y en este caso, la profundidad con la rapidez es lo mismo, profundidad con el tiempo. Por ejemplo, el segundo, la B, dice que depende del tamaño de las gotas. Es que en el enunciado nunca habla de que hay gotas más grandes y gotas más pequeñas. Entonces no me sirve como hipótesis. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la D también dice la cantidad de ondas superficiales, tampoco habla de la frecuencia, no habla en este caso de la cantidad de veces que se propaga, entonces tampoco me sirve. ¿Bien? Y la E relaciona dos cosas que no están involucradas, porque dice que relaciona la rapidez con la frecuencia. Y lo que yo estoy relacionando es el tiempo con la profundidad o la rapidez con la profundidad. Eso es lo que está en juego, lo dependiente con lo independiente. ¿Ya? Bueno, primero espero que haya quedado súper clara la información de esta pregunta. Por supuesto que vamos a seguir analizando más preguntas de habilidad de pensamiento científico que no tienen que ver con un contenido, sino que más bien con una habilidad. Así que, bueno, espero que haya sido una buena aproximación sobre todo lo que es dependiente-independiente. ¿Ya? Dependiente-independiente. Entonces, perfecto. ¿Ya? Paula me pregunta qué son las ondas superficiales. Son aquellas ondas que se propagan en la superficie, como su nombre lo dice. ¿Ya? Si tú tienes una fuente con agua y dejas caer, por ejemplo, una piedra, se van a generar ondas circunferenciales que se propagan en todo el entorno. Esas son ondas superficiales. ¿Bien? Ya chicos, pregunta 5. Pregunta 5. Lean y respondan la alternativa correcta. 5. A, B, C, D o E. Ya, Maciel, Andrés, Anaís responden que C, Sofi, Valentina, Tamara, Tamara Salazar y Tamara González. Bien, Tiare, Maciel, Giselle, Isidora, Maura. Bien, Isabela, muchas gracias. Miguel, Sebastián, Karen, Paulina. Bien, ya, la mayoría de acá dice que es la C. Bueno, primero, yo los invito a que recordemos juntos qué es una onda longitudinal y qué es una onda transversal. Primero, ¿ya? Bueno, una onda longitudinal es aquella en donde la vibración de las partículas es paralela al viaje de la onda. Por ejemplo, acá hay una imagen de lo que está abajo, un resorte. Si yo golpeo un resorte, ese resorte va a propagar una onda en el eje X. Lo voy a dibujar acá. Así viaja la onda. Ahí está onda. La onda viaja en el eje X. Si uno piensa en cada pedacito de resorte vibra hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, la vibración, porque alguien me preguntó qué significa que oscilen. Que oscile es que vibre, ¿ya? Que se mueva. Bien, se me fue un poco quién fue la que me preguntó, que dijo qué significa oscilen. Oscilación significa vibración, ¿ya? Entonces, en la onda longitudinal, la vibración de las partículas de resorte van en la misma dirección que la onda, ¿bien? En cambio, la onda transversal es todo lo contrario con respecto a las direcciones, porque la onda se sigue propagando en el eje X, pero las partículas se mueven en el eje Y, ¿bien? Como aparece acá, ¿bien? Entonces, pongan atención. La onda en ambos casos se propaga en el eje X. Da lo mismo si yo golpeo un resorte o si yo muevo un resorte de manera perpendicular. Si yo pienso ahora en las partículas van a vibrar en el eje X, en la longitudinal, que es la que está abajo, y arriba, en la transversal, es perpendicular. Entonces, fíjense bien, si aquí ya está hablando de cómo, ¿ya? De cómo las partículas, lo voy a leer bien acá, ¿ya? Ahí dice, aquí, ya. Acá dice, cómo las partículas vibran en una dirección. Entonces lo que me falta saber a mí es cómo está viajando la onda.
Bien, ¿cómo están viajando la onda? Entonces, la pregunta número 5 estaba muy bien lo que ustedes dijeron, que lo que falta ahora es la dirección de la propagación de las ondas, porque ya tenemos la dirección de propagación de las partículas. Solamente nos faltaban las ondas, ¿ok? Bien, chicos. Entonces, alternativa correcta, letra C. Alternativa C. Bien. Ya. Vicente pregunta si puedo explicar, bueno, explicar lo mismo que acabo de decir, ¿cierto? Longitudinal transversal. Bien, primero, las ondas longitudinales, lo voy a anotar acá mejor, aquí. Aquí están la longitudinal. Longitudinal y acá está la transversal. Aquí está. Ya, las ondas longitudinales son aquellas que vibran paralela a la dirección de la onda. La onda viaja en el eje X y las partículas del resorte también viajan en el eje X. En cambio, las transversales, si bien la onda está viajando en el eje X, las partículas del resorte no viajan en el eje X, están viajando en el eje Y. Y eso es perpendicular. ¿Bien? Entonces, ¿a qué apunta esta pregunta? Arriba en el enunciado dice cómo están vibrando las partículas. Lo que falta ahora es saber cómo están viajando las ondas para saber si son longitudinales o transversales. ¿Bien? Ignacio me pregunta si una onda longitudinal tiene amplitud. Ignacio, todas las ondas tienen amplitud. ¿Cómo tú puedes calcular la amplitud en una onda transversal desde el eje de equilibrio hasta un monte o un valle? ¿Ya? Ahora, en la onda longitudinal, la amplitud corresponde en este caso, por ejemplo, fíjate bien, acá hay momentos de compresión y de expansión, entonces tú ahí podrías determinar la amplitud en el eje X. Acá la amplitud no queda en el eje Y. Tendrías que, por ejemplo, ir identificando en el eje X cuáles son los nodos y entre nodo y nodo, por supuesto, tú vas a tener el valor con respecto a la amplitud. Entonces, Ignacio, se entiende bien tu pregunta porque de manera gráfica es mucho más fácil cuando tenemos un gráfico XY establecer cuál es la amplitud. Entonces la onda transversal tiene amplitud, pero la onda longitudinal también tiene amplitud porque todas las ondas tienen amplitud. ¿Bien? Solo que la onda longitudinal se trabaja de forma distinta. ¿Ok? Bien, chicos, pregunta número 6. Pregunta número 6. Para aquellos que al principio me preguntaron si es que Tierra y Universo no entran en la prueba de transición, les respondo nuevamente que sí entra y en el plan común. ¿Bien? Ojo con la información. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Tierra y Universo no es un eje, porque yo ya les mencioné al principio, expliqué todo al principio, pero hay cuatro temas grandes, ¿ya? Ondas, por supuesto electricidad, mecánica y energía, ¿bien? Y uno dice, claro, no está Tierra y Universo, no, porque, por ejemplo, los sismos están en el capítulo de ondas, están dentro del capítulo de ondas y también de energía, ¿bien? La ley de gravitación universal está dentro del capítulo de mecánica, entonces sí hay, obviamente, hay un porcentaje de preguntas de gravitación universal, de las leyes de Kepler, etcétera. Ya, sin más que decir, lean bien la pregunta 6. Ya, Carolina me dice que es la B, Anaís, Jesús, Tamara, Javiera, Paulina, Maciel, bien, Andrés, Sebastián, Ingrid, Maura, bien. Eh, El Motorola Plus también me dice que es la B. Danitza, Tamara, Fiorella, Connie, Ignacia, Isabela, muchas gracias. Bien. Primero, para aquellos que no habían escuchado hablar de la ley de gravitación universal, es porque se perdieron nuestra clase magistral número 1 de astronomía, porque ahí se habló de qué significa un poco la ley de gravitación universal. Bueno, solo para recordar, ¿ya? Un pequeño recordatorio. La ley de gravitación universal establece que dos objetos, solo por tener masa, sienten una fuerza de gravedad. Bien, sienten una fuerza de gravedad. Ahora, el cómo se calcula es la constante g por la masa 1 por la masa 2 partido por la distancia al cuadrado. Bueno, pero alguien me puede decir, bueno, si yo aquí tengo un plumón y un lápiz y los suelto, ¿por qué nos atraen como imanes, digamos? Bueno, la explicación a eso es que la constante g es muy pequeña.
Bien, o sea, si ustedes tienen un kilo de masa con otro kilo de masa separadas 1 metro de distancia, la fuerza es de 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons. Bien, lo voy a escribir acá. 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons. Bien, si ustedes tienen un kilo de pan con otro kilo de pan y están separados 1 metro, lo que se atraen es muy pequeño. Bien, son 0,0000, muchos ceros, newtons. Bien, de fuerza, muy pequeño. Entonces, por eso las cuestiones nos atraen, como imanes. Bien, ya, entonces espero que haya quedado muy claro que la pregunta 6, la alternativa correcta es B. Ya, la alternativa correcta es B. ¿Ya? Claro, Fiorella me dice por qué no es la D. La D dice que es. A ver, espérame que no veo bien acá. Con la pantalla aquí. Ahí está. ¿Ya? Ya, claro. La D dice que es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bien. Y la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Perfecto. Así que estaba bien lo que usted me estaba mencionando recién. Y aquí seguimos. ¿Bien? Ya, entonces vuelvo a repetir. Tierra y universo son preguntas que sí entran en la prueba de transición y entran en el plan común. Así que ojo con la información. ¿Ya? Romina dice, para la prueba de transición, ¿tenemos que aprendernos de memoria esa fórmula o solo entrar a teórico? Mira, por lo general, en la prueba de transición, tal como se trabaja en la PSU, antigua PSU, ¿cierto? Hay muchas relaciones matemáticas o fórmulas que tú tienes que saber, por supuesto que sí, ¿ya? Pero no es que tengas que aprender todo el formulario de memoria, sino que en cada clase nosotros vamos diciendo, mira, esto te lo pueden preguntar de manera más matemática, esto más teórico. Con respecto a la gravitación universal, por lo general son preguntas más teóricas, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Mariana pregunta, ¿esos números de qué son? Era un ejemplo, ¿ya? Mariana, no te pierdas, es un ejemplo. Lo que pasa es que la constante de gravitación de newtons vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido por kilo cuadrado. ¿Bien? Ya, pero no nos confundamos en la unidad de medida ni nada, es el valor. Entonces yo di un ejemplo si es que tienes un kilo de masa con otro kilo de masa separadas 1 metro de distancia, lo que se separan es ese número. 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons. Eso es un ejemplo. Ya, si que tuvieran un kilo con 1 metro de distancia, lo que se separan es, o sea, con la fuerza que se atraen es muy pequeña. Bien. Entonces, esa es la explicación de por qué si tengo dos lápices no se quedan pegados como imanes. Bien. Entonces, 6, alternativa respuesta es la B. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo perfecto? ¿Bien? Sí. Ya. Bien, chicos, nos quedan 7 minutos. Y vamos a responder la última pregunta, pregunta 7. Bien, pregunta 7. Ya, primero lean la pregunta, vean el gráfico, lean los enunciados, el enunciado uno, 2 y 3, y traten de responder de manera correcta lo que yo le estoy preguntando ahí. Bien, traten de responder de manera correcta. ¿Ok? Lean bien la pregunta. Ya, Álvaro dice C, Fiorella C, Maciel D, dedo, Jesús D, Carolina D también, Tiare C, D. Antonia me pregunta cuál es la respuesta anterior. Vamos a volver a la respuesta anterior, que era la alternativa B. Ya, ahí. La voy a marcar acá. Alternativa B. Esa es la respuesta correcta. Bien. Ya, ahora seguimos. Ya, veo que algunos responden C, otros D. Ya veo que ahí tenemos algunas diferencias todavía. Voy a explicar bien la respuesta. Ya voy a decir cuál es la respuesta correcta, pero paso por paso. ¿Ya?
Ya, primero, más que la respuesta. Si yo les pido calcular la distancia recorrida con un gráfico, velocidad-tiempo, ¿ustedes podrían calcular la distancia? ¿Sí o no? Solo con el gráfico. Muy bien, Fiorella. Es el área bajo la recta. Perfecto, el área. Ya. Ustedes cuando multiplican base por altura dividido en 2, lo que están multiplicando es velocidad por tiempo. Cuando uno multiplica velocidad por tiempo, en el análisis dimensional lo que uno obtiene es la cantidad de metros recorridos. Bien, entonces en este caso, si tú multiplicas la base, como dice Jesús, ¿cierto? Base por altura partido por 2, tú podrías calcular la distancia. En este caso no me están pidiendo la distancia, me están diciendo si se podría obtener. Entonces sí se podría. Perfecto, sí se podría. Ya. Por ejemplo, con un gráfico de velocidad versus tiempo, ustedes no tienen la información de la posición inicial. Tendrían que buscarla en otro lado, tendrían que buscarla en el enunciado. ¿Y en el enunciado aparece o no aparece? Yo estoy leyendo acá y creo que no aparece la posición. No dice si parte en el origen, 10 metros sobre el origen, 10 metros bajo el origen. Yo veo que no lo dice, ¿ya? Claro, como dicen ustedes acá en el chat, no lo dice, no aparece, ¿bien? Entonces, no podemos obtener la información de la posición, ¿ya? Y lo último, la magnitud de la aceleración. Y acá, ojo, porque si dice magnitud, me está preguntando por el número, ¿ya? Bien. Ya, algunos dicen que pensaron que era 8 Romina, ¿ya? Romina y Fiorella, eh, ojo, que dice que el gráfico es velocidad versus tiempo. Entonces, la velocidad inicial es 8, no la posición inicial. La velocidad inicial es 8 metros por segundo. No nos está diciendo la información de la posición, sino que de la velocidad. ¿Ya? Claro, en este caso, ya, perfecto, qué bueno que se entendió. Y por último, nos está preguntando por la magnitud de la aceleración. O sea, no me está preguntando hacia dónde acelera, me está preguntando el número. Y acá, como por ejemplo responde Ignacia, la, la, mm, la aceleración se puede calcular como diferencia de velocidad en un tiempo determinado. Eso quiere decir que es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. La velocidad final es cero. La velocidad inicial es 8 y el tiempo es 16. Entonces yo sí puedo calcular la magnitud de la aceleración. Porque me está preguntando por el número, no me está preguntando para dónde se mueve. ¿Ya? Entonces con la información proporcionada yo sí puedo calcular la aceleración. ¿Ya? Yo sí puedo calcular cuánto vale la aceleración. Acá no me están preguntando cuánto vale, me están preguntando si es que se puede calcular con esa información y la respuesta es que sí. ¿Ya? Yanara me pregunta cómo sabe que es cero la velocidad final. Mira, fíjate bien en el gráfico. Mira, Yanara, solamente mira el gráfico, nada más. Acá, ese número es la velocidad inicial. Y cuando la recta llega al eje del tiempo, o en este caso al eje X, si llega justo acá, la velocidad final está aquí, que es cero. ¿Ven? Entonces, con respecto a eso, tú en este caso no podrías poner otra cosa, sino que la velocidad final es cero. O sea, sigue estando dando la velocidad inicial que es 8, la velocidad final que es cero. ¿Bien? Ya, y Catherine me pregunta, ¿y con ese gráfico se puede saber el vector aceleración? La verdad es que con el gráfico nunca se puede saber la dirección en la que se está moviendo, digamos. Acá incluso es más, por ejemplo, dicen si es que va retrocediendo. Lo que va haciendo el objeto es moverse cada vez más lento, o sea, se mueve a 8, después se mueve a 6, después se mueve a 4, a 2, ¿bien? Entonces, en el fondo, lo que está haciendo el objeto es ir frenando, si es que lo consideramos, por ejemplo, para la derecha, va frenando. El objeto no se está devolviendo. El objeto está disminuyendo su velocidad, o el módulo de su velocidad, por lo menos acá. O sea que cada vez se mueve más lento, pero se está moviendo hacia adelante. ¿Bien? Como dice Andrés, está deteniéndose. Entonces, ustedes no pueden llegar y decir que todos los gráficos quedan para abajo porque se están devolviendo. Hay que entender bien el gráfico. El gráfico indica la velocidad. Si la velocidad tiene una pendiente negativa, quiere decir que la
velocidad va disminuyendo, pero te vas moviendo igual en el mismo sentido. No se está retrocediendo, no está retrocediendo, ¿ok? Así que muchas gracias, Andrés, por su acotación acá, ¿ya? Y vuelvo a repetir, bueno, Catherine me pregunta, ¿pero no podríamos deducir que la aceleración es negativa? No, porque la aceleración es positiva o negativa solo cuando tú tienes el sistema de referencia. No puedes asegurar que es negativa porque va disminuyendo, no, porque no sabes si va disminuyendo en el eje X, en el eje Y, en el menos X, en el menos Y, ¿ya? Entonces, no, ¿ya? Entonces solamente podemos saber la magnitud, ¿bien? La magnitud, ¿ok? Bien, chicos, necesito que se queden un minuto más, ¿ya? Porque les voy a dar alguna información, queda un minuto, ¿ya? Les voy a dar una información, ¿ya? Ah, antes Tamara me dice la alternativa de todas las preguntas anteriores porque no la anoto. Ya, uno E, 2 barco, 3 A, 4 C, 5 C, 6 barco y 7 dedo. ¿Bien? Esos son, ¿ya? Bien. Chicos, una información solamente, bueno, algunos datos, pero una información general con respecto al curso. Bueno, primero agradezco la audiencia de hoy. Ya en este momento quedan todavía 159 participantes, así que agradezco mucho la participación y el interés por aprender y ejercitar la clase de física. Si se dieron cuenta, esto, claro, la finalidad de esta clase no es enseñar toda la materia, sino que resolver preguntas de la prueba de transición. Esa es la finalidad. Ahora, eso no quita que yo en cada pregunta les dé un contexto, les dé alguna ecuación, algunos dibujos, porque por supuesto así vamos complementando el aprendizaje, ¿ya? Necesito que en este momento todos, necesito que en este momento todos, si quieren, por ejemplo, compartir esta clase, suban una historia, etiqueten a preparación ética y también en el muro de preparación ética, ¿ya? En los afiches, ¿cierto? En los posts, ustedes pueden comentar. Entonces hay una imagen que es la misma que aparece acá y pueden comentar ahí qué les pareció la clase, ¿ya? Si les gustó, si aprendieron, si quedaron cosas pendientes, si sienten que la modalidad es buena porque vamos trabajando las preguntas pero con un contexto, ¿ya? Así que eso, bueno, le damos la bienvenida a todos los que participaron, ya algunos ya asisten a nuestro preuniversitario, recuerden que las clases de lenguaje y matemática se publican los códigos y cualquier persona puede ingresar. Así que un pro completamente gratuito para ustedes. Y es importante que aquellos que no participan del preuniversitario también recuerden que tenemos todas las semanas talleres, ¿ya? De hecho, a mí me gustan mucho los spoilers y les voy a dar uno el día de hoy. Eh, Entre hoy día y mañana se va a publicar el segundo ciclo de taller de lengua de señas, ¿bien? Con Gonzalo estamos preparando 5 clases más de lengua de señas, ¿bien? Recuerden que ya tuvimos un primer taller de 6 clases, ahora vamos a tener un segundo ciclo de 5 clases más, así que les voy a pedir que estén todos muy atentos a la página de preparación ética porque ahí se va a publicar entre hoy y mañana la inscripción para que puedan participar, ¿bien? Bueno, repetir que si tomaran alguna fotografía, compártanla en sus redes sociales, etiqueten a preparación ética, le pueden tomar una fotografía también al ciclo de ciencias físicas, ¿cierto? Y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, este es el primer taller. Yo pienso que en un taller más ya finalizamos con el plan común, después partimos con los técnicos profesionales y finalmente el electivo. Ya, en el electivo vamos a demorar más tiempo porque son más preguntas. Ya recuerden que son 26 preguntas de mención. Entonces es importante que todos puedan, obviamente, participar. Bien, vuelvo a repetir, esta clase está siendo grabada y van a poder visitarla en nuestro canal de YouTube. Bien. Bien, chicos, vuelvo a repetir, finalmente en la imagen que está en preparación ética, ustedes pueden comentar, ya, para que nosotros podamos ver los comentarios y nos vemos. Danitza me dice, profe, la 5. La 5 es C, ya, la 5 era alternativa C, la correcta. Bien, perfecto, ya. Ah, Daniela preguntas por las clases de lengua de señas. Claro, las clases de lengua de señas parten próximamente, les van a avisar por supuesto en la página del Instagram cuando parten, pero si no participaron en el primer ciclo, ningún problema, se pueden inscribir para el segundo ciclo. Bien, eso chicos, estamos atentos a sus comentarios y que compartan por supuesto en sus historias. Bien chicos, nos vemos, que estén bien.